Animal, Talla presenta una colección dirigida a todos los que quieren saber. A todos los que sienten curiosidad por el espacio, el desarrollo de la medicina, las profundidades marinas. A los que se hacen preguntas sobre la genética, la vida animal, la evolución de las especies, la energía. A los que buscan respuestas sobre el medio ambiente, las telecomunicaciones, el cuerpo humano, las nuevas tecnologías, la naturaleza. Esta es una colección para todos los que quieren saber, porque sin ellos no existiría la ciencia. Omniscience, los apasionantes descubrimientos de la ciencia actual. Os despertáis en un bosque. No sabéis cómo habéis podido llegar allí. ¿Os quedáis sentados esperando que vengan a buscaros o vais en busca de un camino? Es la primera de una serie de 50 preguntas que, según parece, permite determinar hasta qué punto sois hipnotizables. Apasionante, ¿verdad? Pero puede que tengáis tendencia a asociar la hipnosis con la parapsicología o el esoterismo. Hoy os voy a hablar muy científicamente de 3 medios para entrar en contacto con los poderes de vuestra mente. Se trata de la hipnosis, el biofeedback y la percepción subliminal. El famoso caso de Anna O se dio hacia 1890 en Viena. Se empezó a utilizar la hipnosis para tratar a pacientes afectados de histeria. Freud también la utilizó al principio de su carrera. Y se dio cuenta de que los recuerdos dolorosos rechazados por la consciencia podían ser redescubiertos con más facilidad en pacientes en estado de hipnosis. Cuando el paciente hablaba de su recuerdo, los síntomas desaparecían. La hipnosis no tiene nada que ver con el sueño. Cuando estamos dormidos, la relación con el exterior queda cortada, mientras que en estado de hipnosis el sujeto no solo puede realizar todas las acciones de la vida corriente, también puede responder a las sugestiones de su hipnotizador. Eso es lo que hace de la hipnosis una herramienta extremadamente útil en toda clase de circunstancias. Al contrario que mucha gente que se aterroriza ante una visita al dentista, esta niña parece completamente relajada. No tiene miedo cuando se le acerca el torno y tampoco sentirá dolor mientras el dentista repara su diente cariado. Toda su atención está dirigida a las caricias que prodiga a un gato imaginario. Esta niña no ha sido anestesiada, simplemente ha sido hipnotizada. La hipnosis es la más antigua de las técnicas que permiten modificar el comportamiento humano. Durante la hipnosis, un individuo recibe una serie de instrucciones verbales de otra persona, el hipnotizador. Estas instrucciones, llamadas sugestiones, permiten al individuo alcanzar un estado de conciencia modificada, el estado hipnótico. Este estado puede ser utilizado en toda clase de intervenciones terapéuticas. Podemos tener una idea de lo que es el estado hipnótico comparándolo a los estados normales de vigilia y de sueño. Una persona despierta es constantemente bombardeada por estímulos procedentes del mundo exterior. Estas múltiples informaciones suscitan en ella toda clase de pensamientos. Si lo desea, la persona puede cortar ese flujo constante de informaciones. Disminuye la intensidad de la luz y el sonido del lugar donde se encuentra y deja toda actividad física. Se reúnen todas las condiciones para que se duerma.
Entonces, su pensamiento consciente se parará momentáneamente. En cambio, el sujeto bajo hipnosis no está ni despierto ni dormido. Se aísla en parte del mundo exterior, pero permanece consciente y queda en estrecho contacto con el hipnotizador. Liberada de sus preocupaciones habituales, la mente del sujeto puede entonces dedicarse totalmente a la persecución de un objetivo concreto, como rememorar un hecho pasado, o bloquear la sensación de dolor durante una operación. De hecho, el hipnotizador no posee ningún poder especial. No es de él de quien depende el éxito de la hipnosis, sino únicamente del sujeto. Para ser hipnotizado, este último debe tener una aptitud particular: la hipnotizabilidad. De 100 personas tomadas al azar de la población, 20 no son hipnotizables, otras 20 son altamente hipnotizables, y los 60 restantes lo son en grados diversos. Tras una serie de pruebas, si se demuestra que el sujeto es hipnotizable, la fase de inducción hipnótica puede empezar. Primero, el sujeto se instala cómodamente. Hablando lentamente, el hipnotizador le sugiere que adopte una actitud de reposo y que mire fijamente un punto situado en su campo de visión. El hipnotizador pide al sujeto que deje a un lado todas sus preocupaciones actuales, que no haga más que escuchar lo que se le va a decir, sobre todo sin hacer esfuerzos. El hipnotizador observa atentamente lo que siente el sujeto y se sitúa lo más cerca posible durante su intervención de la experiencia del sujeto. Al cabo de unos minutos, el sujeto alcanza el trance hipnótico. Entonces, puede dejar que su atención se centre, con una facilidad extrema, en una cosa en particular. Por ejemplo, si al sujeto le gusta viajar, el hipnotizador puede sugerirle que se encuentre, de hecho, en una playa y no en la consulta de un dentista. El sujeto tendrá efectivamente esa convicción. No sentirá ni dolor ni miedo. Los científicos no saben con precisión cómo se efectúa ese bloqueo del dolor durante la hipnosis. No obstante, sabe que durante la hipnosis, la actividad del cerebro se concentra en el hemisferio derecho. Parece ser que también se producen modificaciones en la relación entre las capas superiores y las zonas más profundas del cerebro. La hipnosis también puede facilitar la psicoterapia. El paciente bajo hipnosis puede hacer consciente numerosos recuerdos y fantasmas que normalmente están enterrados en la niebla de su inconsciente. Así podrá revivir emociones y traumatismos rechazados durante la infancia. Cuando los objetivos deseados han sido alcanzados, el psicólogo pone fin a la hipnosis. El despertar es muy rápido. El hipnotizador pide al paciente que se despierte, por ejemplo, cuando cuente hasta 5. Le dice que recordará claramente todo lo que haya pasado. Al contar 5, el sujeto se despierta efectivamente y a continuación recordará progresivamente lo que haya vivido. La hipnosis se puede utilizar como técnica de apoyo en el tratamiento de diversos síntomas físicos y de afecciones psicológicas. Las posibilidades de esta técnica terapéutica están apenas empezando a ser exploradas. No temáis. Nadie podrá ni en estado de hipnosis haceros realizar actos contrarios a vuestro instinto de supervivencia o a vuestro código moral. Es imposible. La voluntad del hipnotizador no es más fuerte que la del hipnotizado. Si un hombre serio se pone a 4 patas en una sala ante 200 espectadores y empieza a ladrar, es porque, en cierto modo, obedece a un impulso lúdico de su inconsciente. De hecho, la hipnosis crea un estado que permite atravesar las defensas conscientes de un individuo y dialogar directamente con su inconsciente. El desarrollo de las ciencias exactas nos ha hecho desdeñar todo lo que no es material y objetivo, todo lo que supera la percepción de nuestros 5 sentidos.
Pero desde hace algunos años la ciencia valora ciertas técnicas menos empíricas y constata que no tienen nada que ver con la magia o la charlatanería. Por tanto, el interés por el poder que tienen las imágenes producidas por nuestro cerebro es cada vez mayor. Los hombres de las cavernas estaban convencidos de que la representación de cosas en imágenes podía transformar la realidad. Por eso pintaban escenas de caza en las paredes de sus grutas. En ciertas tribus se inventaron cuentos y leyendas para todas las circunstancias importantes de la vida. Había historias para ayudar a las mujeres embarazadas a dar a luz y otras para preparar a las novias para su primera noche nupcial. También utilizaban la visualización para curar. En los amerindios, por ejemplo, el chamán entraba en trance y se veía descendiendo al fondo del mar para consultar con la diosa del mar y le preguntaba cuál era la causa de la enfermedad que afectaba a tal o a cual individuo. Algunas veces, todos los miembros de la tribu participaban en rituales destinados a ayudar a la persona enferma a verse curada. Actualmente también se recurre a diferentes técnicas científicas para explorar el poder de la mente sobre el cuerpo. El cuerpo y la mente humana están íntimamente unidos. Desde hace algunos años, los investigadores han constatado que solo con la fuerza de la mente podríamos controlar ciertas funciones biológicas que creíamos que no dependían de nuestra voluntad y también curarnos de ciertas enfermedades. En este hospital, pacientes afectados de enfermedades físicas como la diabetes y el cáncer practican la meditación. Están probando una nueva técnica médica, la autocuración. Según esta tendencia, la enfermedad aparece tras un desequilibrio general del organismo. Mientras que la medicina tradicional se limita en muchos casos a tratar los síntomas de la enfermedad, la autocuración pretende más bien corregir los estados de desequilibrio físico y emotivo en los que se encuentra el enfermo. Para hacerlo, el paciente efectúa un importante trabajo personal con la ayuda de un psiquiatra que, durante la sesión, puede recurrir a diversos métodos psicológicos como la imaginería mental. Con este método, intenta asociar los síntomas de la enfermedad con una imagen concreta. Luego, intenta crear una segunda imagen mental que neutralizará la primera. Gracias a la autocuración, pacientes afectados de psoriasis, una enfermedad de la piel, han conseguido reducir netamente la importancia de los síntomas al cabo de unos meses solamente. Uno de dichos pacientes imaginaba que un cilindro brillante y caliente emergía de su vientre y se dirigía a su cabeza. Cuando el cilindro imaginario llegaba a su cabeza, sentía un cambio en sus sensaciones. Tras unos días, la gravedad de sus síntomas había disminuido a la mitad. Sin duda, con esta técnica no se podrá conseguir la curación de una enfermedad tan grave como un cáncer generalizado. Pero al menos puede ayudar a los enfermos a modificar su actitud hacia la enfermedad y a recuperar la esperanza. En la autocuración, las técnicas utilizadas no cuentan tanto como la actitud del paciente y su confianza. Pero existen otros métodos que permiten controlar, gracias a una acción psicológica, diversas funciones corporales. El biofeedback, o retroalimentación biológica, es una de esas técnicas. El principio del biofeedback es que un individuo continuamente informado de una de sus funciones físicas puede llegar, por medio de técnicas de relajación, a modificar voluntariamente dicha función. Durante la sesión de biofeedback,
el paciente está conectado a un aparato electrónico que mide, de forma continua, una función corporal. Por ejemplo, la intensidad de la contracción muscular puede ser medida gracias a 3 electrodos colocados en la frente. El paciente contrae y distiende sucesivamente sus músculos. Las informaciones recibidas por el aparato son amplificadas y transformadas en una señal visual como el movimiento de una aguja o una señal sonora como un pitido. Estas señales son percibidas por el paciente y le permiten alcanzar el mejor estado de relajación posible. El tratamiento de los dolores de cabeza y las migrañas es una de las aplicaciones más interesantes de esta técnica. Cada vez más científicos creen que la migraña es causada por un trastorno de la circulación cerebral que aumenta el flujo de sangre al cerebro. Le sigue un aumento de la temperatura en la cabeza acompañado de dolor generalizado e incluso de náuseas y vómitos. Para el tratamiento, el paciente se instala cómodamente. Un aparato de biofeedback térmico mide la temperatura de sus dedos. Observando el aparato, el paciente aprende a calentar sus miembros y a enfriar su cabeza. Tras varias sesiones, lo consigue sin la ayuda del aparato ni del terapeuta y así podrá disminuir significativamente la intensidad, la duración y la frecuencia de sus crisis de migraña. El biofeedback puede tener numerosas aplicaciones médicas más, como el tratamiento de las irregularidades del ritmo cardíaco. Paulatinamente, los científicos descubren los estrechos lazos que existen entre el cuerpo y la mente. Pero por otro lado, los charlatanes explotan la credulidad popular atribuyendo a la mente todas las capacidades. La de curar o la de obtener poder y riqueza. El poder de la mente es grande, pero tiene sus límites, y el control de ese poder está aún lejos de ser alcanzado. Se dice que ciertos maestros de yoga son capaces de acelerar su ritmo cardíaco a voluntad de 80 a 300 latidos por minuto, o de aumentar a voluntad la temperatura de su cuerpo. Impresionante, ¿verdad? Pero para ellos lo importante es el aspecto espiritual, mucho más que sus hazañas. Por el contrario, otras personas se proponen explotar el poder mental sobre el cuerpo con fines, digamos, más lucrativos. La primera tentativa en este sentido es famosa. En 1957, en una sala de cine de Nueva Jersey, se proyectó a los espectadores sin que lo supieran imágenes que solo duraban una fracción de segundo durante el pase de una película. Dichas imágenes eran demasiado rápidas para ser percibidas conscientemente. Contenían 2 mensajes: coma palomitas de maíz y beba Coca-Cola. Fue el primer mensaje subliminal. En el entreacto, la venta de palomitas aumentó, según parece, en un 58% y la de Coca-Cola en un 18%. En aquella época esta historia tuvo mucho eco en los medios de comunicación. El pánico fue tal que muchos países modificaron el reglamento sobre la publicidad televisiva para prohibir los mensajes de ese tipo. Pero aquella experiencia fue hecha sin metodología científica y no se pudo reproducir nunca. Pero no importa, lo subliminal había pasado a la leyenda. Se acababa de descubrir una versión moderna del hechizo. Algunos grupos de rock duro han declarado que han insertado en su música mensajes subliminales incitando al suicidio, al consumo de drogas o a la revuelta. Una vez más, nada ha sido probado. Hoy en día se cree que efectivamente se pueden percibir mensajes subliminales visuales o sonoros. Su impacto sobre un individuo depende de su estado de relajación, de su grado de percepción fisiológica y también de la naturaleza del mensaje. Parece claro que la palabra prostituido es más difícil de percibir que la palabra silla. Mensajes ocultos en la trama de una película que sugieren a los espectadores que compren palomitas en el entreacto. La palabra sexo oculta en la publicidad de una bebida alcohólica. La publicidad subliminal
ha tenido sus momentos de gloria. Pero actualmente ya no se cree mucho en la eficacia de estos métodos de persuasión comercial. Efectivamente, ningún estudio científico estudiado hasta ahora ha podido demostrar que los mensajes subliminales puedan afectar a nuestro comportamiento de consumo. No obstante, lo subliminal sigue levantando controversias. Mientras que algunos investigadores discuten los efectos de los mensajes subliminales, otros afirman que son capaces de influir nuestro inconsciente y de modificar algunos de nuestros comportamientos. Para ser percibida conscientemente, una señal tiene que excitar las células receptoras de nuestros órganos sensoriales. Una imagen, por ejemplo, excita las células sensibles de la retina del ojo. Esta excitación pasa a continuación al nervio óptico para dirigirse a la corteza visual, situada en la parte posterior del cerebro. Es entonces cuando tomamos conciencia de la imagen captada por la retina. No obstante, cuando se baja la intensidad de una señal hasta cierto grado, no se percibe conscientemente y se convierte en subliminal. La excitación provocada por dicha señal puede llegar al cerebro, pero es tan débil que se extingue antes de llegar a la corteza cerebral. Permanece entonces ignorada por nuestra conciencia. Muchas investigaciones han demostrado que ciertos mensajes subliminales pueden ser percibidos. En esta experiencia, se proyecta a unos sujetos de manera subliminal el nombre de un color y un rectángulo coloreado. Cuando la palabra no corresponde al color proyectado, el sujeto tarda en identificar el color el doble de tiempo que si le corresponde. Pero los partidarios de lo subliminal van más lejos. Afirman que los mensajes son percibidos por nuestros inconscientes y pueden influir así nuestros comportamientos de manera mucho más eficaz que los mensajes realmente perceptibles. Por ejemplo, según los adeptos a lo subliminal, los mensajes subliminales favorecerían el reposo. Hay emisoras de radio que difunden música que contiene sugestiones imperceptibles que incitan a la relajación. Antes de dichas emisiones, los automovilistas son advertidos contra los efectos imprevisibles de dichas músicas relajantes. A pesar de la popularidad de dichas técnicas, la hipótesis de que lo subliminal pueda modificar nuestro comportamiento es controvertida. Durante un experimento se ha comparado el estado de relajación de varios sujetos, algunos de los cuales escuchaban música con mensajes subliminales que los excitaba al reposo y otros la misma música pero sin los mensajes. El grado de relajación de los sujetos se estableció midiendo la conductividad eléctrica de su piel. Este dato está estrechamente relacionado con el estado de relajación. El resultado, tras 30 minutos, fue que los sujetos que escuchaban música no subliminal se habían relajado tanto como los que escuchaban música subliminal. Según algunos psiquiatras, la utilización de los mensajes subliminales podría ser ventajosa en ciertas psicoterapias. Podría ayudar notablemente en el tratamiento de problemas de líbido, estimulando la producción de imágenes mentales en el paciente. Para la mayoría de los científicos, no está excluido que los mensajes subliminales puedan llegar a nuestro inconsciente e influir nuestros comportamientos, pero dichos efectos, si existieran, serían muy sutiles. Ciertamente, nuestro cerebro tiene poderes ocultos, pero para tener acceso a ellos, primero es necesario aceptar el experimento. Luego, hay que ponerse en un estado de gran disponibilidad. Mis pies son cada vez más pesados.
Una corriente de calor sube por mi cuerpo. Mis párpados se hacen pesados. Muy pesados. ¿Diga? Sí. ¿Mañana por la mañana? Eso debía estar para la semana que viene. No tendré tiempo de hacerlo todo para mañana. Ah, sí, entiendo, no tengo elección. Bien, me apañaré. Sí, me pasaré la noche despierta. De acuerdo. Ah, el estrés. Vosotros también lo conocéis. Pero el estrés no es algo solamente de humanos. Afecta a todos los organismos vivos, incluidas las plantas y los animales. En esta emisión vamos a descubrir cómo responde un organismo a una situación de estrés. Luego veremos que en los seres humanos esta respuesta no está totalmente adaptada a las condiciones de la vida moderna. Finalmente, incluso esto es una forma de estrés. Incluso los materiales tienen una vida estresante. Llegáis tarde a una reunión importante. Os ponen una multa y no encontráis las llaves. Lo que tienen en común estas situaciones es que os hacen envejecer 10 años. Conocéis esos síntomas: el corazón que palpita, la bola en la garganta, sudores fríos, algunas noches en blanco. Pero el estrés tiene también efectos beneficiosos. Es un buen tonificante. Es lo que permite al atleta recorrer los 2 centímetros suplementarios que le dan la victoria. Es lo que estimula al publicista a encontrar una idea brillante 20 minutos antes de reunirse con su cliente. Demasiado estrés puede hacernos enfermar, pero demasiado poco también puede ser destructor. Tras una vida de actividad, muchos jubilados no sobreviven a la inactividad repentina. Se convierten en presas fáciles de la depresión o las enfermedades. Las investigaciones sobre el estrés son recientes. Fue Hans Selye, un investigador canadiense, quien dio la definición de síndrome de angustia biológica y la denominó estrés. Observó que los humanos reaccionaban ante un conjunto de situaciones físicas, emotivas y ambientales con una serie de reacciones fisiológicas estereotipadas, exactamente como las ratas de laboratorio. El ambiente terrestre está sometido a variaciones continuas. La luz se alterna sin cesar con la oscuridad, el calor con el frío, la humedad con la sequía. Por el contrario, los seres vivos tienen que mantener su temperatura, su contenido de agua y su composición química lo más constantes que sea posible. Esta estabilidad es esencial para el desarrollo en su medio interno de las reacciones químicas responsables de la vida. Por tanto, los organismos tienen que adaptarse constantemente a los caprichos de su medio ambiente. Cuando el ambiente de un ser vivo se modifica, este último reacciona con cambios fisiológicos más o menos profundos. El conjunto de estas respuestas fisiológicas se llama estado de estrés. Todos los seres vivos, animales o vegetales, son regularmente víctimas del estrés. Para una planta, por ejemplo, la falta de agua es un motivo de estrés. Cuando una planta es privada de agua, la concentración de azúcares y sales minerales de su savia aumenta. Alertada por esa señal, la planta pone en marcha una serie de mecanismos para evitar la deshidratación. La fotosíntesis, por la que la planta transforma el agua y el anhídrido carbónico del aire en azúcar, se reduce. Los estomas, pequeñas aberturas de la superficie de las hojas, se cierran. Si la sequía se prolonga, algunas hojas se arrugan y caen, limitando aún más las pérdidas de agua. El estado de estrés es, por tanto, útil a la planta, porque le permite adaptarse a los cambios que sufre y mantener su integridad. Cuando regamos de nuevo la planta, el estrés termina y ella retoma su estado normal. Es igualmente el estrés lo que permite a las especies animales y al hombre adaptarse a los cambios que podrían amenazarles.
Cuando un individuo está expuesto a una amenaza procedente de su ambiente, una serie de reacciones nerviosas y hormonales se desencadenan de pronto en su organismo. La primera de tales reacciones es la reacción de alarma. Durante esta fase, una serie de cambios fisiológicos preparan el organismo para dos acciones posibles: luchar o huir. El mensaje de peligro es transmitido primero al cerebro. El sistema nervioso simpático, constituido por una red de nervios que abarca todo el cuerpo, se activa. Ordena a las glándulas suprarrenales, pequeños órganos situados encima de los riñones, que segreguen una hormona, la adrenalina. Entonces se producen varios cambios fisiológicos. La respiración se acelera, el corazón late más fuerte, más deprisa. La sangre abandona los órganos digestivos para desplazarse hacia los músculos de las extremidades y la presión arterial aumenta. Los sentidos se agudizan para percibir mejor el peligro. El individuo está preparado para huir o afrontar la amenaza que pesa sobre él. No obstante, si el individuo renuncia a la lucha y a la huida, pero la amenaza persiste, se desencadena una segunda fase, la reacción de adaptación. Durante esta fase, el organismo intenta resistir al agente estresante. Bajo la influencia de señales procedentes del cerebro, las glándulas suprarrenales segregan otra hormona, el cortisol. El cortisol se extiende por todo el cuerpo. Entre sus numerosos efectos, el cortisol provoca la elevación de la tasa de azúcar en la sangre, poniendo así a disposición del organismo una fuente disponible de energía. Provisto de esta energía suplementaria, el individuo puede sobrevivir a largos ayunos o hacer esfuerzos físicos sorprendentes. Estos dos tipos de reacciones son de gran ayuda durante un estrés importante, como una intervención quirúrgica. Durante la intervención, el paciente segrega grandes cantidades de cortisol. Bajo el efecto de esta hormona, las reacciones del organismo a las alergias disminuyen, permitiéndole tolerar los cuerpos extraños que se le introducen. También se liberan en la sangre aminoácidos, moléculas de base de las proteínas que facilitarán la reparación de los tejidos y la cicatrización después de la operación. Y finalmente, la sangre se espesa, lo cual facilita la coagulación. En una situación así, el estrés puede salvar la vida. Pero cuando la exposición a la causa del estrés dura demasiado o se prolonga de forma crónica, los mecanismos de adaptación del individuo acaban por ceder. Incapaz de resistir más, el organismo entra en una tercera y última fase, la reacción de agotamiento. Sus reservas de energía bajan peligrosamente y su cuerpo se hace incapaz de resistir a la agresión. Reacción esencial para la vida, el estrés puede llevar también a la muerte. En el ser humano, innumerables agentes pueden provocar el estado de estrés. Condiciones físicas desagradables, agresiones psicológicas e incluso las emociones. Pero sea cual sea, estos agentes estresantes desencadenan la misma secuencia de reacciones físicas en una persona dada. El cuerpo no diferencia entre un peligro que existe realmente y la ilusión de tal peligro. Soñáis que estáis en peligro. Os despertáis con sudores, palpitaciones y las manos mojadas, exactamente como si la situación fuera real. En la vida cotidiana a veces es difícil diferenciar las amenazas reales de las amenazas ficticias. Tanto las unas como las otras contribuyen a aumentar nuestro nivel de incomodidad. Temer el hundimiento de nuestra compañía o un suspenso en un examen nos agota tanto como un hundimiento o un suspenso reales. Pero cuidado, no vayáis a creer que eso pasa solo en nuestra cabeza. Entonces bastaría creernos invulnerables para estar a salvo del estrés. Probablemente en vuestro entorno haya de esos superhombres o supermujeres que afirman con orgullo que son capaces de aguantar. Son candidatos ideales para el colapso total. Estas personas desconocen la dosis real de estrés que padecen. Un grupo de psicólogos ha establecido una escala de situaciones estresantes. En la base de la escala se encuentran situaciones aparentemente banales, como un cambio de domicilio o de escuela.
Luego vienen las dificultades sexuales. O la pérdida de un empleo. Y cuanto más subimos, más aumenta. En la cabeza de la lista tenemos el matrimonio. El divorcio. Y, por supuesto, el fallecimiento de un cónyuge. No os fiéis. Cuantas más situaciones estresantes de estas acumuléis, más susceptibles seréis de ver alterarse vuestra salud o vuestro rendimiento. Lo queramos o no, el estrés forma parte inherente de nuestra vida. El estrés es esencial para la vida. Permite la adaptación de los seres vivos, animales o vegetales, a las condiciones cambiantes de su ambiente. Para todo organismo vivo, la ausencia de estrés significa la muerte. No obstante, el estrés se ha convertido en una de las plagas del mundo moderno. En muchas personas, alcanza tales niveles que daña la eficacia en el trabajo, engendra problemas psicológicos, provoca problemas de salud y puede incluso conducir a la muerte. El estrés cesa entonces de ser beneficioso para convertirse en un agente nocivo. ¿Por qué en las sociedades actuales la angustia acompaña al estrés? Según varios científicos, las reacciones de nuestro cuerpo a los agentes estresantes fueron programadas hace miles de años, mucho antes de que naciera la civilización moderna. Estas reacciones fisiológicas, como la aceleración del ritmo cardíaco, el aumento del aporte de oxígeno o la elevación de la tasa de azúcar en la sangre, preparan al cuerpo para combatir o huir de un peligro grave. Hoy en día, las fuentes de estrés a las que estamos expuestos raramente ponen nuestra vida en peligro. Habitualmente, la lucha y la huida no son respuestas apropiadas a esos agentes estresantes. Pero las reacciones de nuestro cuerpo no han cambiado. Ellas todavía nos preparan para la acción violenta. En nuestra sociedad moderna, esas reacciones se han hecho inadecuadas. Además, nuestro cuerpo ha sido concebido para soportar situaciones de estrés de poca duración. En cambio, el mundo actual nos expone casi continuamente a fuentes de estrés. Este estrés crónico se convierte, a la larga, en una grave amenaza para la salud. Las consecuencias de un estrés prolongado varían de un individuo a otro. En algunos, el estrés provoca a largo plazo un aumento de la presión sanguínea. En otros, favorece el depósito de colesterol en las arterias. Este factor aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y vasculares. Otros individuos reaccionan al estrés con un aumento de la secreción de una hormona, el cortisol. A cantidades demasiado elevadas, esta hormona disminuye la resistencia de las paredes del estómago a los ácidos que segregan. Entonces, se pueden formar úlceras. Además, el cortisol altera la resistencia del organismo a las infecciones y las enfermedades. Los científicos creen que este debilitamiento del sistema inmunitario podría favorecer la aparición de cánceres. Algunas células cancerosas pueden aprovechar la debilidad del organismo para proliferar y dar lugar a un tumor. En fin, no es extraño que el estrés lleve a trastornos psicológicos. La ansiedad, la irritabilidad, el cansancio y la depresión son consecuencias psicológicas habituales del estrés. Los efectos del estrés dependen a la vez de la personalidad del individuo y de su ambiente. Los psicólogos distinguen dos grandes tipos de personalidad. La personalidad de tipo A agrupa a los individuos ambiciosos y competitivos que parecen estar en una carrera perpetua contra el reloj y contra los demás. En estas personas, el estrés desencadena reacciones agresivas y a menudo provoca enfermedades del corazón. Las personas de tipo B son menos agresivas y competitivas. En ellas, el estrés conduce más bien al cansancio y a la depresión.
De hecho, los investigadores están de acuerdo en que el estrés es el resultado de una mala correspondencia entre el individuo y su ambiente. Para algunos, un trabajo que no presenta ningún desafío puede ser tan estresante como una tarea difícil que exige mucha responsabilidad. Cada individuo responde al estrés a su manera y posee su propio nivel de tolerancia. Si es imposible eliminar el estrés, podemos aprender a suavizarlo. Los especialistas proponen talleres de gestión del estrés. Enseñan a los individuos a combatir el estrés corporal con el aprendizaje, por ejemplo, de técnicas de relajación. Sostienen igualmente que es posible combatir el estrés emocional aprendiendo a organizar su vida y a conocerse mejor. Debido a las consecuencias desastrosas del estrés en el trabajo, cada vez más empleados tienen acceso a programas de gestión y prevención del estrés. Unos investigadores han desarrollado un programa informático que permite a los empleados medir su estrés, conocer el origen del mismo y diagnosticar el agotamiento profesional que frecuentemente es el resultado. El ordenador hace una serie de preguntas sobre las emociones relacionadas con el trabajo. Las respuestas del individuo son comparadas por el ordenador a las de un grupo de referencia y son presentadas de forma gráfica. Gracias a este instrumento, los empleadores pueden poner en marcha programas de intervención eficaz. Es posible que algún día lleguemos a reducir los considerables costes sociales que produce esta simple respuesta biológica al ambiente que es el estrés. Las empresas se preocupan por la eficacia de sus empleados. Pero sed tan perspicaces como ellos. Haced cuentas. ¿Sabíais que según Hans Selye, cada uno de nosotros nace con cierto capital de energía de adaptación? Un poco como si tuviéramos una suma en el banco que una vez gastada no pudiera ser reemplazada. Muchas personas viven como si quisieran quemar su capital lo más rápidamente posible. ¿Qué se puede hacer? ¿Exiliarnos a un monasterio tibetano? ¿Convertirnos en vagabundos y dormir en bancos de parques? Quizá haya formas de aumentar nuestra resistencia al estrés y transformarlo en aliado sin recurrir a medidas tan extremas. Por supuesto, mantener una buena higiene de vida no nos hará daño. No comer demasiado, no fumar, no abusar del café, del alcohol o de los tranquilizantes. Dormir suficientemente, hacer ejercicio, tener una vida emocional y financieramente estable. En fin, la receta clásica. Pero quizá no sea el modo de vida que más os seduce. Lo importante, por encima de todo, es tener una actitud mental sana, un poco de realismo y mucho humor. Sin duda nunca tendré medios para conducir un Lamborghini. Puedo perfectamente dejar de soñar ahora mismo si eso me estresa. En cuanto al humor, es indispensable. Aunque probablemente no sea una buena táctica echarme a reír ante las narices de mi jefe la próxima vez que intente presionarme con algo. Mira, presionarme. ¡Qué expresión tan maravillosa! Cuando la oigo me siento exactamente como una tabla de madera que intentan doblar hasta que hace crack. Ya os lo he dicho, el estrés es una noción universal. Incluso los materiales tienen una vida estresante. ¿Qué tienen en común las alas de un avión en vuelo, los pilares de un puente y los cables que sostienen el techo de un estadio? Que todas estas estructuras están sometidas a un estrés intenso. En efecto, los ingenieros utilizan el concepto de agentes estresantes para designar a todo lo que pueda alterar la solidez de un material o de un objeto. Estos agentes estresantes también se llaman tensiones. Algunas tensiones, como la compresión que se ejerce sobre los pilares de un puente, son de naturaleza física. Otras, como la corrosión, son de origen químico. Incluso las radiaciones, como los rayos ultravioleta del sol, pueden alterar a la larga ciertos materiales. Constituyen para ellos una fuente de estrés. Cada material posee un grado particular de resistencia al estrés. Esta resistencia puede ser determinada con pruebas de laboratorio.
Cuando se somete un material a una tensión, por ejemplo, de una presión, el material se deforma. La amplitud de esta deformación depende de la intensidad del estrés aplicado. Tras un estrés ligero, algunos materiales, como los metales, retoman su forma. Por el contrario, un estrés demasiado intenso puede provocar una deformación irreversible del material y su ruptura. La resistencia de los materiales al estrés está también influida por la temperatura y el tiempo. Cuanto más aumenta la temperatura, más se reduce la resistencia de los materiales. Un material sometido a un estrés de intensidad mediana acaba también por alterarse. Esta alteración, llamada fatiga, es una de las principales causas del deterioro del motor de un coche, por ejemplo. Para los ingenieros, la resistencia al estrés del material constituye el primer criterio en el diseño de un objeto. Las propiedades del material deben estar perfectamente adaptadas a las tensiones que soportará el objeto. Pero la resistencia al estrés no es solamente una característica de los materiales inertes. Las estructuras que constituyen la armadura de nuestro cuerpo, como los músculos, los huesos, los tendones y los ligamentos, soportan también un estrés considerable. Por ejemplo, el hueso resiste a tensiones casi tan elevadas como el aluminio y su rigidez, y es casi tan grande como la del acero. Los diferentes órganos soportan tales tensiones gracias a una sofisticada geometría interna perfectamente adaptada a la función que tendrá que cumplir. Así, la geometría del hueso se caracteriza por una capa exterior rígida y una estructura interna esponjosa y elástica en forma de nido de abeja. Para estudiar las propiedades de los materiales biológicos, los científicos utilizan diferentes métodos. Una de las técnicas permite someter una estructura anatómica a fuertes cargas. El estrés que soporta el órgano y su estiramiento son medidos con gran precisión, lo que permite evaluar su rigidez. Se han desarrollado otros aparatos para verificar el comportamiento de implantes, como las prótesis de ligamentos. Este aparato reproduce la compleja gama de tensiones a la que están sometidos los ligamentos de rodilla. La tensión producida por el estiramiento de los ligamentos, la flexión y la torsión. Estas tensiones pueden ser aplicadas 3 veces por segundo. Así, se pueden simular en unas semanas varios años de utilización de estas prótesis. Gracias al ordenador, es posible ir aún más lejos con el estudio del estrés soportado por los materiales biológicos y verificar el origen de ciertos males. Una técnica sofisticada permite reconstruir en 3 dimensiones, con mucho detalle, una estructura tan compleja como una vértebra. Primero se obtienen una serie de imágenes de la sección de la columna vertebral de un paciente con la ayuda de un escáner médico. Un ordenador une y analiza estas imágenes. Se ha obtenido una representación exacta de la vértebra. Esta imagen puede verse en la pantalla desde cualquier ángulo. Así es posible predecir el comportamiento de la vértebra cuando es sometida a diversas tensiones e identificar sus zonas débiles. Potente instrumento de diagnóstico, esta técnica informática puede servir también a concebir prótesis mejor adaptadas. La representación por ordenador de la articulación de una rodilla aporta datos muy precisos sobre la forma de los huesos que constituyen la articulación. Estos datos pueden servir para construir una prótesis metálica reproduciendo exactamente la forma de los huesos. Esta técnica, aún en estado experimental, podría dar lugar a prótesis personalizadas y mucho más adaptadas a las particularidades de cada individuo. El perro y la caña. ¿Conocéis esa fábula de La Fontaine? Doblarse o romperse. No tenemos elección, tenemos que negociar constantemente con el estrés. Un truco. El contacto físico es un buen medio para reducir la tensión.
La próxima vez que tengáis un examen, llevaos a alguien para que os sujete la mano o, no sé, compraos un perro o un gato.